Leyendas del Día de Muertos. El hombre flojo, en el pueblo de San Pablo Izayok, en Texcoco, Estado de México. La mayoría de sus habitantes tienen como costumbre sembrar y cosechar todo lo que van a poner en sus ofrendas, las cuales se caracterizan por su forma piramidal. Hace tiempo existió un hombre flojo que durante un año no preparó nada para la festividad. Además, sufrió la pérdida de su mujer, por lo que se volvió a casar. En el Día de Muertos, su nueva esposa le dijo que trajera leña para la ofrenda. El hombre salió de su casa y en vez de ir al bosque, se acostó cerca de un campo y se quedó dormido. En la noche, las ánimas empezaron a llegar a nuestro mundo, por lo que al ver al hombre, lo encerraron en un árbol de ocote. Repentinamente, este escuchó una campana y cuando abrió los ojos, se dio cuenta que estaba en el interior de un tronco. A lo lejos, vio que las ánimas en pena ya regresaban de sus ofrendas y tenían una vela prendida en sus manos. Repentinamente, el espíritu de su antigua esposa pasó frente al árbol y le enseñó al hombre lo que llevaba en las manos, que era comida cruda y una barra de ocote en vez de una vela, pues su actual esposa no pudo calentar la comida, ya que él no llevó la leña. Le reclamó que, a diferencia de todas las demás personas, él no preparó nada a lo largo del año, ni siquiera fue capaz de recoger leña. El ánima de la mujer desapareció, y desde entonces el hombre perdió el juicio por tan terrorífica aparición. El sabor de los alimentos de Tecoloxtitlán. El pueblo de San Sebastián Tecoloxtitlán está ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. En el Día de Muertos, este y otros pueblos de la demarcación realizan una ofrenda principal en la plaza de la alcaldía. Además, cuando alguien fallece, los familiares y amigos del difunto acompañan al cuerpo hasta la iglesia principal y de ahí al cementerio, el cual está ubicado frente al templo, mientras una banda va tocando música tradicional. Se cuenta que hace mucho tiempo existió un panadero que siempre vendía pan de muerto durante la temporada. Uno de sus compadres siempre le decía que le guardara algunas piezas para colocarlas en su ofrenda. Sin embargo, hubo un año en el que el panadero vendió todo el pan, por lo que no le pudo guardar a su compadre. Como sabía que su compadre y su comadre iban a ir a la panadería, el panadero, con ayuda de su esposa, hicieron más pan de muerto, al cual le pusieron flores y fruta encima. Le echaron incienso y todo lo hicieron como siempre. Cuando llegaron los compadres, al probarlo, dijeron que ese no era el pan de muerto que siempre hacían. Hasta el día de hoy, no se sabe por qué ocurrió eso, si el pan lo hicieron de la misma forma que siempre lo han hecho. Se cree que por tratarse del 1 de noviembre, cuando el panadero estaba preparando el pan, las ánimas pasaron por su casa y le absorbieron su sabor. Las dos monjas. Doña Enriqueta Vivar cuenta que hace mucho tiempo toda su familia vivía con ella en San Pablo Izayok. Sin embargo, cuando sus papás fallecieron, su hermano se fue a vivir al pueblo de Santa Marta Catitla, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Cada año ellos regresaban a San Pablo para colocar una ofrenda. Sin embargo, un 28 de noviembre, su hermano dijo que no iba a ir al pueblo ni iba a hacer nada para las fiestas de los fieles difuntos, pues aseguró que tenía mucho trabajo, aunque en realidad era que no quería hacer nada, ya que estaba deprimido porque su esposa había fallecido ese día. El 1 de noviembre se dirigió a una cantina a tomar pulque. Cuando terminó, salió del lugar, atravesó la calle y vio a dos monjas que se dirigían hacia él. Cuando llegaron, una de ellas se quitó el velo y el hombre se dio cuenta que era el fantasma de su madre, quien le dijo que no debía estar aquí, sino en su casa, ya que ni siquiera era capaz de barrer. Después, la otra monja se quitó el velo y se dio cuenta que era su esposa fallecida tiempo atrás. Ante la sorpresa, se quedó sin habla. Cuando reaccionó, las dos monjas habían desaparecido. Llorando, rápidamente se dirigió a San Pablo a barrer su casa. Sin embargo, poco después, el hombre empezó a enfermarse. En menos de un año perdió la vida. Doña Enriqueta cree que su mamá se lo llevó y por eso falleció. La Cera Especial. En muchos estados de la República Mexicana, como Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, entre otros,
Las personas acostumbran a colocar ceras en sus ofrendas, en vez de las tradicionales velas y veladoras. Las ceras son largas mechas cubiertas de parafina, que alumbran la oscuridad, muy similar a las velas. Sin embargo, son más largas. Se colocan en el altar del Día de Muertos, porque representan el luto y la pureza de los difuntos. Guanajuato es reconocido a nivel nacional por poseer las cererías más prestigiosas de la nación. Don Jerónimo cuenta que hace mucho tiempo su mamá compraba ceras en este lugar para ponerlas en la ofrenda. Cuando ella falleció, él continuó con la tradición. Relata que en una ocasión le dieron una cera 3 veces más barata que su precio original, lo que se le hizo extraño, ya que a la cerería que iba, los precios eran elevados. Cuando llegó a su casa, en compañía de su esposa e hijos, prendieron la cera y la colocaron en el altar. De repente, la mecha se prendió por la parte de abajo y se apagó por la parte de arriba. Para sorpresa de todos, se empezó a quemar de abajo hacia arriba, en vez de arriba hacia abajo. Don Jerónimo cree que a su mamá no le gustó esa cera tan barata y por eso se prendió así. Desde entonces, compra ceras de mejor calidad, aunque sean más caras. El cura que no creía en las ánimas. En Cuetzalan del Progreso, Puebla, la celebración del Día de Muertos comienza desde el 30 de octubre y termina hasta el 3 de noviembre. Los primeros días llegan los niños que murieron antes de nacer o durante su infancia, y después llegan los difuntos adultos. En las ofrendas, el platillo típico de la región que colocan son los tamales de frijoles o el mole de pipián con guajolote. Los niños y jóvenes envían al cielo globos de papel china. También en las calles hay rezaderos, que son personas que invitan a los demás a rezar. Ya en la noche del 2 de noviembre, visitan los panteones. La iglesia de su pueblo principal repica las campanas en el día y durante la noche de la temporada, comenzando desde el mediodía del 1 de noviembre hasta el mediodía del 3 de noviembre. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hace mucho tiempo, en la parroquia, existió un cura que no creía en el Día de Muertos. Un 1 de noviembre, mientras realizaba la misa, el sacerdote dijo que no creía que las ánimas regresaran ese día, por lo que invitaba a las personas a no colocar la ofrenda, ya que solamente gastaban su dinero en vano y solo desperdiciaban comida, y que en realidad le ofrecían al diablo sin darse cuenta. El fiscal del pueblo, Pedro Riva, lo invitó a comer a su casa al terminar la misa. El sacerdote aceptó la invitación. Cuando llegaron a la casa de Pedro, el cura notó que el recinto estaba inundado de un aroma que nunca había percibido. Cuando probó la comida, también sintió un aroma que nunca había probado. En ese momento, Pedro le dijo que eso era debido a las ánimas y que acababa de comprobar que sí regresan en el Día de Muertos. El hombre de la mina, de Real del Monte. Real del Monte es un pueblo mágico ubicado en el estado de Hidalgo. Es reconocido por sus minas, que fueron explotadas desde la época colonial. Se dice que todas las vetas están conectadas por debajo de la tierra con el resto de los municipios de Hidalgo. Debido a eso, en el Día de Muertos, las personas colocan en sus ofrendas pequeñas réplicas de minas, así como de herramientas de mineros. También agregan elementos relacionados a los túneles de las vetas, así como pastes de carne, que son tradicionales de este lugar. Aunque sus minas más conocidas son la de la Dificultad y la de Acosta, existen una gran cantidad de vetas que fueron construidas de manera clandestina y sin condiciones de seguridad para los trabajadores. Se cuenta que hace mucho tiempo, en una de esas minas, se presentó un derrumbe, ocasionando que un minero quedara atrapado. Debido a la complejidad del derrumbe, no pudieron recuperar su cuerpo, por lo que fue declarado como muerto. Desde ese momento, su esposa, año con año, le ponía su ofrenda en el Día de Muertos. Sin embargo, un día, 4 años después del incidente, el hombre apareció vivo en su casa. Nadie lo podía creer. No entendían cómo había sobrevivido sin comida ni agua. El hombre explicó que las ánimas que visitaban su casa el Día de Muertos le llevaban la comida que su esposa había estado poniendo en las ofrendas, y con eso pudo sobrevivir. Sin embargo, poco después de salir de la mina, el hombre falleció, pues le dio un aire en el pecho por el cambio de temperatura. La leña negra. En muchos sitios del Estado de México
como Toluca o Texcoco, las personas realizan procesiones durante el atardecer del 1 de noviembre. Los integrantes de estas van vestidos con trajes típicos del lugar, principalmente de las comunidades mazahuas, nahua, matlacinca, tlahuica y otomí. Estas procesiones van acompañadas de danzas, música y cánticos que ellos mismos realizan. Cuando estas procesiones comienzan, las calles se silencian repentinamente. Solamente se puede escuchar el cántico de los presentes mientras los vecinos los ven pasar. Sin embargo, hace mucho tiempo existió un panadero que se enojaba porque en el Día de Muertos tenía que trabajar más que en otros días, preparando el pan de muerto. Cada que prendía su horno para trabajar, refunfuñaba y rezongaba. En una ocasión, la mañana del 1 de noviembre, como de costumbre, encendió su horno y, como siempre, empezó a refunfuñar. Sin embargo, en esa ocasión, el horno no encendía. Por más que intentaba, este permanecía apagado. Solo se ponía negro y no aparecía el fuego. Enojado, dijo que lo iba a tirar. Entonces, lo tomó con las manos y en ese momento el horno explotó. Se prendió y lo quemó. El panadero comprendió. Fue obra de los fieles difuntos. Desde entonces, nunca volvió a protestar y fue de los primeros en hacer los preparativos del Día de Muertos. Los fantasmas de Xochimilco. En la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México existen diversas formas de celebrar el Día de Muertos. En muchos canales, a las orillas, se colocan velas que los iluminan, para que las personas que pasen en la noche por ellos puedan sentir que viajan al mundo de los muertos. En las chinampas se realizan diversos eventos, como una obra de teatro de La Llorona, en la cual cuenta la historia del origen de este ser. Una de las leyendas que se cuentan en el centro de Xochimilco dice que en una ocasión una familia puso una ofrenda para recibir a sus difuntos. En ese momento, una abuelita que estaba enferma dijo que vio cómo llegaron una gran cantidad de niños y empezaron a comerse la fruta del altar. Cuando su nuera Luisa se asomó, no vio nada diferente en el altar. Sin embargo, al día siguiente encontraron a la abuelita sin energía. Ya no se movía. Una semana después, la abuelita falleció. Creen que los muertitos se la llevaron debido a la enfermedad que padecía desde meses atrás. En el pueblo de Santiago Tulyehualco, a diferencia de muchos lugares del país, los habitantes elaboran y venden calaveritas de amaranto, ya que es el alimento principal de la región. También se realizan calaveritas de coco, de camote y de azúcar. Además, se coloca un mercado en donde venden los productos que se usarán en la temporada. Una de las historias de este sitio cuenta que aunque las personas crean o no en el Día de Muertos, de una u otra forma, siempre llegan las ánimas. En una ocasión, una señora que vendía carne dijo que no creía que los difuntos llegaban, por lo que no ponía su ofrenda. Repentinamente, entró un grupo de niños que iban vestidos de blanco. Al entrar, dijeron que no les pusieron ningún altar ahí. Desde entonces, la señora empezó a poner, año con año, una ofrenda a los difuntos. En el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, el 29 de septiembre, las personas se dirigen al panteón para invitar a sus seres queridos a que asistan a la celebración que se realiza el 1 de noviembre. Colocan flores en las tumbas, como símbolo de la invitación. No se colocan velas, ya que solo los invitan. El 1 de noviembre se realiza un evento conocido como La Velada, en el cual muchas personas se reúnen en la zona arqueológica de Coahuilama, en donde cientos de personas se disfrazan de tlamiques, cazadores de tecuanes y nahuales negros, para representar a los seres que habitan en esta región. Es posible que alguno de ellos no sea un actor, sino sea un ser real que pasa de incógnito. El 2 de noviembre se realiza la alumbrada, que es cuando los familiares visitan a su difunto y decoran su tumba con flores. En esta ocasión, sí colocan veladoras. En este sitio también se cuentan muchas historias. Se dice que en una ocasión, un joven subió a una milpa para cortar elotes. Cuando regresó, vio a un grupo de personas que iban cantando y bailando, como si se dirigieran a una fiesta. Para no irse solo, el chico decidió irse con ellos. Sin embargo, en un descuido se quedó atrás, y cuando intentó alcanzarlos, estos habían desaparecido. Se cree que fueron las ánimas en pena que llegaban a este mundo. Pocos días después, el joven falleció.
cerca de Topilejo, un hombre que no creía en el Día de Muertos se negó a ir por el nixtamal que le encargó su esposa para que hiciera tamales. Entonces la mujer decidió hacerlos solo para los difuntos. Sin embargo, tanto la mujer como su hijo, mientras preparaban los tamales, extrañamente se quedaron dormidos. El esposo se subió al techo de su casa para ver si era cierto que las ánimas venían a las casas a visitar a sus familiares. En ese momento vio las almas de sus padres que abrieron la puerta y dijeron: «Veníamos a comer tamales y la mujer está dormida». Poco después, el hombre se enfermó. Su familia lo llevó con un sacerdote, quien les dijo que le tenía que pedir perdón a las ánimas por su comportamiento. El hombre así lo hizo y después empezó a curarse. El Día de Muertos en Tláhuac. Tláhuac es una alcaldía de la Ciudad de México. Las personas cuelgan afuera de sus casas unas estrellas decoradas con papel china llamadas Izitlaltin. Se ponen 9 días antes de la celebración para representar los 9 niveles del Mictlán, así como los 9 días del Rosario, que se realizan después de que el difunto es enterrado. Se coloca fuera de las casas en las cuales hay una ofrenda. En su interior se coloca una vela que le sirve de guía a las ánimas para que sepan que ahí está el altar que les colocó su familia. Los niños realizan calaveras con chilaca en vez de calabaza y además se colocan una pulsera negra, pues se dice que si no la tienen, las ánimas en pena se los pueden llevar cuando vengan a nuestro mundo. El pan de muerto que se elabora ahí tiene forma circular y encima tiene azúcar de color rosa. Se le llama gollete. Es redondo porque representa los cráneos del Otzonpantli. El 2 de noviembre, en la noche, los panteones realizan la alumbrada, que consiste en adornar con flores y velas las tumbas de sus difuntos, con el fin de iluminarles el camino para que regresen al otro mundo. En la plaza principal se realizan diferentes ofrendas. En el año 2022 se realizó un desfile en el que participaron todos los pueblos de la demarcación para celebrar la fundación de los 800 años de la alcaldía, cuyo nombre en esa época era Cuitláhuac. Otra costumbre que tienen tanto los habitantes de Tláhuac como los de Xochimilco es dejar las puertas de sus casas abiertas para que las ánimas puedan entrar. Se cuenta que en una ocasión, un hombre que sí puso ofrenda olvidó abrir las puertas de su casa y las cerró antes de irse a dormir. En la noche, escuchó en la calle un susurro que decía: «Anacayento, Anacayento». Al día siguiente, el hombre le preguntó a su tía, que sabía hablar náhuatl, si había escuchado esos susurros. Su tía le dijo que sí, y le dijo que en náhuatl esas palabras querían decir: «No hay nadie porque las puertas están cerradas». Cabe destacar que muchas personas que habitan tanto en Tláhuac como en Xochimilco y que han tenido experiencias cercanas a la muerte, cuentan que cuando estuvieron muertas por un tiempo, para llegar al más allá, se trasladaron en canoas a través de canales de agua muy similares a los de las alcaldías, con la diferencia de que las aguas eran más cristalinas y en el fondo se podían ver almejas, peces, ajolotes y otras criaturas. Los árboles que estaban a las orillas eran inmensos y las chinampas tenían una infinidad de flores y hortalizas. Al final del canal había una división de 2 caminos. Quienes volvían a la vida contaban que se dirigían a la derecha y quienes ya no regresaban se iban a la izquierda. Cuando toman el camino de la derecha, inmediatamente abren los ojos y regresan a la vida. También relatan que en su recorrido han visto apariciones religiosas como San Pedro o la Virgen de San Juan de los Lagos. Estos santos son los que deciden qué camino va a tomar, si va a tomar el de la izquierda para ir al otro mundo o va a tomar el de la derecha para regresar nuevamente a nuestro mundo. El lugar de la muerte. Esta historia se cuenta en muchas partes de México. Se dice que cuando una persona fallece en un lugar diferente de su casa, su alma se quedará atrapada en ese lugar. Por esa razón, muchas personas que están a punto de morir en un hospital prefieren irse a su casa para que puedan morir ahí, y así su alma no se tenga que quedar en la clínica. También se dice que si una persona fallece en un accidente o en una carretera, su espíritu se quedará en ese sitio. Por esa razón, tanto en los hospitales como en las carreteras, son los sitios donde más espíritus son observados. Se dice que si un familiar quiere traer el espíritu de su difunto a su casa para que no se quede atrapado ahí y pueda descansar, se debe prender una veladora en el sitio en donde falleció y enseguida caminar hacia su hogar.
Al hacer esto, el ánima verá la luz y la seguirá hasta llegar a su domicilio. Se dice que en la temporada de muertos también se debe hacer. Se debe ir al sitio donde la persona falleció y se debe prender una veladora. Después, hay que ir a la casa donde está la ofrenda. De esta forma, el ánima llegará al altar para degustar sus alimentos. La flor de cempasúchil se coloca en la puerta para que el aroma atraiga al difunto y así puede ubicar el lugar más fácilmente. El origen de la Catrina y el Catrín. Hoy en día, dos de los símbolos más representativos del Día de Muertos es una Catrina y un Catrín, caracterizados por ser unas calaveras, vestidas con ropas extravagantes y elegantes. Sin embargo, pocas personas conocen su origen. En este video te presentaremos su historia. Todo comenzó con la Catrina, cuyo diseño proviene de un grabado de José Guadalupe Posada. Sin embargo, aunque es utilizada en el Día de Muertos, originalmente ese no era su propósito, ya que fue realizada como crítica a la situación socioeconómica que se vivía en el Porfiriato. En esa época, Porfirio Díaz buscaba que México tuviera una imagen de nobleza y alta sociedad ante el mundo, por lo que ocultaba o menospreciaba a los indígenas o a los que vivían en la pobreza. Muchos de ellos, para sobrevivir, trabajaban en haciendas. Sin embargo, sus patrones les pagaban un salario muy bajo. Por otra parte, muchos de los productos que se vendían, incluso los de la canasta básica, tenían altos costos. Muchos de ellos eran vendidos en tiendas conocidas como tiendas de raya. Muchos indígenas y personas pobres, cuando iban a estas tiendas a comprar sus productos, no les alcanzaba el dinero que ganaban para poderlos pagar, por lo que terminaban endeudados en esas tiendas. La deuda año con año crecía, y si fallecían, la deuda se les transmitía a sus hijos, por lo que había muchas personas que solo nacían para trabajar y continuar pagando las deudas de las tiendas de raya, pasándose toda su vida endeudados y sin poderlas terminar. En esa época, la botana de moda eran los garbanzos, por lo que eran muy demandados. Entonces, las personas que se dedicaron a la agricultura de los garbanzos, llamados garbanceros, los empezaron a vender en grandes cantidades. Esto provocó que empezaran a ganar una mayor cantidad de dinero y que empezaran a pagar sus deudas en las tiendas de raya. Continuaron ganando mucho dinero y si bien no eran de la alta nobleza, sí empezaron a tener más recursos. Sin embargo, en vez de ayudar a sus amigos o a sus congéneres que tenían sus mismas raíces, los empezaron a ignorar. También empezaron a ocultar sus raíces, ya fueran indígenas o no, y empezaron a menospreciar a los que antes eran de su misma clase social. Después, empezaron a usar ropas más llamativas para que todos creyeran que también eran de la clase alta y empezaron a acercarse a quienes eran de la nobleza. Guadalupe Posada criticó esta actitud mediante su grabado, La Calavera Garbancera, realizada en 1910. El nombre de garbancero proviene de las personas que empezaron a vender garbanzos. El gorro extravagante fue una forma ridícula de representar que estas personas compraban ropas muy llamativas para ocultar sus raíces. Y la calavera representa que independientemente de la clase social, por dentro todos estamos hechos de huesos. Y también daba a entender que a pesar de que eran indígenas, negaban sus propias raíces y aunque trataran de ocultarlas usando esa ropa, no podían ocultar que en el fondo seguían teniendo esas raíces. Así como muy en el fondo seguimos teniendo los huesos, así lo mismo con las raíces. También era una forma de representar que, aunque ocultaran sus raíces, todos teníamos el mismo destino, la muerte. Realizó de esta forma la crítica a la sociedad, porque si la criticaba directamente, corría el riesgo de ser arrestado, ya que Porfirio Díaz no aceptaba que criticaran su gobierno. Así nació la calavera garbancera. Sin embargo, aún no tenía nombre. Alrededor de 1947, Diego Rivera pintó en la Alameda Central de la Ciudad de México un mural llamado Paseo Dominical en una tarde de la Alameda, en el cual pintó mediante personajes importantes todas las etapas de la historia de México, empezando desde el siglo XV hasta el siglo XX, para representar cómo era la sociedad en la época del Porfiriato. Retomó la calavera garbancera de Guadalupe Posada y la puso en el centro del mural. Al personaje lo llamó la Catrina, y así fue que surgió este personaje. Del lado izquierdo
está un autorretrato de Diego Rivera, y del lado derecho está un hombre vestido con traje y sombrero de copa. Como el mexicano tiene la tendencia de formar parejitas, empezaron a decir que este hombre era el acompañante de la Catrina, y debido a su forma de vestir, lo llamaron el Catrín. Y después, para el Día de Muertos, alguna persona que vio a la Catrina en el mural de Diego Rivera quiso imitarla y se disfrazó de ella y empezó a pasear por la Alameda Central. A muchas personas les llamó la atención este disfraz, y al año siguiente, más personas se empezaron a disfrazar de la Catrina. Con el paso del tiempo, más y más personas se empezaron a disfrazar, hasta que empezó a ser reconocida como un elemento del Día de Muertos. Y después, empezaron a representar a este Catrín, pero en vez de poner a un humano, ponían otra calavera, y de esta forma surgió la figura del Catrín, que es un esqueleto vestido elegantemente con un sombrero de copa. Con el pasar de los años, la Catrina y el Catrín empezaron a ser usados en la celebración del Día de Muertos, hasta que hoy en día son considerados como símbolo de la celebración. Muchas personas se disfrazan de estos personajes durante la temporada.